Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma el libro de Tito, la carta a Tito en el capítulo 2, versículos 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Esa gracia trae salvación y nos enseña a rechazar la maldad. Qué hermosa palabra para nuestra alma. Así podremos vivir en este mundo con bondad, gracias a que Dios ha manifestado su gracia y que nos trae la alegría de la salvación. Así podemos vivir hoy en familia con esta gracia del cielo. Es por gracia que llega hoy la felicidad y llega hoy la victoria de la vida, de la paz, de la luz, de la salud, de la libertad. Es Cristo el que llega con su gracia. Es Cristo el que nos protege con su gracia. Y donde está la gracia, se va la desgracia. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi papito Luis Ángel Orjuela Guerrero, Alirio Calderón Chetuán, Nubia Victoria Plata, Hipólito Patiño. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar la vida de Alma Reynoso Ocampo y su hogar en California. Por el padre Andrés Felipe Meneses Arcila en Tacna, Perú. Hernando Rodríguez, el bebé Cristóbal Rodríguez, Sara Valentina Rodríguez Ortega, familia Rodríguez Forero, por todos los ahijados de Hernán y Maruja, Dios los bendiga. Diego Fernando Villamizar en España. Y damos gracias a Dios por un año más de vida que Dios le concede. A Nidia Marcela Sierra Fernández, felicidades. Juan Guillermo Aldana Montenegro, felicidades. Y también quiero felicitar de manera muy especial al hijo de Alma, Eusebio Gómez Reynoso, a quien Dios en esta semana le da un año más de vida. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te acompañe, Eusebio. Felicidades. Dios te guarde en tu hogar. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias por siempre, gracias, gracias Señor. Venimos a celebrar, a dar gracias por la vida, vida nueva que nos das aquí en la Eucaristía. Gracias, gracias Señor. Gracias por siempre, gracias, gracias Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy mi familia querida, la Iglesia se regocija en la fiesta de sus santos y recordamos a dos santos mártires, San Cosme y Damián, mártires de nuestra Iglesia. Le pedimos al Señor que a través de la sangre derramada de los mártires, también nosotros entreguemos nuestra vida por amor al Señor.
Vamos a pedir esa gracia en esta Eucaristía mientras oramos por todas las intenciones que ustedes han enviado para la Santa Misa, por todas las benditas almas para que descansen en paz, por sus seres queridos para que encuentren consuelo y tranquilidad. Oramos por los hogares, por las familias, por nuestros niños, jóvenes, abuelitos y abuelitas, para que demos un bonito testimonio de lo que es hacer la voluntad del Señor. Pidamos por los que no tienen trabajo, por los que están tristes, solos, abandonados. Pidamos por los que están en las cárceles. Pedimos por los sacerdotes, religiosos, religiosas, para que el Señor nos bendiga y nos acompañe. Y de una manera muy especial pedimos por quienes cumplen años en este día o están de aniversario matrimonial, para que el Señor los bendiga grandemente. Todas estas intenciones las presento sobre el altar del Señor, y ahora con mucha humildad pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y que el Señor Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Proclamamos, Señor, tu grandeza al celebrar la memoria de tus santos mártires Cosme y Damián, porque a ellos les diste el premio de la gloria y a nosotros nos proteges con tu maravillosa providencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, familia querida, con atención la palabra del Señor. Lectura del libro de Esdras. En aquellos días el rey Darío escribió a los gobernantes de Transeufratina: permitid al gobernador y al senado de Judá que trabajen reconstruyendo el templo de Dios en su antiguo sitio. En cuanto al senado de Judá y a la construcción del templo de Dios, os ordeno que paguen a esos hombres puntualmente y sin interrupción, utilizando los fondos reales de los impuestos de Transeufratina. La orden es mía y quiero que se cumpla a la letra. Darío. De este modo, el senado de Judá adelantó mucho la construcción, cumpliendo las instrucciones de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, hasta que por fin la terminaron, conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de Adar, el año 6 del reinado de Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación del templo, ofreciendo con este motivo 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, uno por tribu, como sacrificio expiatorio
por los de Israel. El culto del templo de Jerusalén se lo encomendaron al sacerdote por grupos y a los levitas por clases, como manda la ley de Moisés. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Como los levitas se habían purificado junto a los sacerdotes, estaban puros e inmolaron la víctima pascual para todos los deportados, para los sacerdotes, sus hermanos y para ellos mismos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella las tribus de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya, aleluya. Vamos a oír, aleluya. Jesús va a hablar, aleluya. El evangelio, aleluya, nos va a liberar. El evangelio, aleluya, nos va a liberar. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y queridísimas hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a este momento que es el momento del encuentro con la palabra, el momento del banquete espiritual, el momento en que ustedes y yo, mi familia querida, nos dejamos nutrir del mensaje del Señor, que trae algo nuevo y que trae algo novedoso para todos nosotros. Hoy, mi familia querida, nosotros en el Salmo responsorial que acabamos de escuchar, decíamos todos: vamos alegres a la casa del Señor. Qué lindo. Y en el Salmo decíamos: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué lindo, porque justo cuando acabamos de escuchar esta lectura de Esdras y empezamos a leer el libro de Esdras, nos vamos dando cuenta que finalmente para el pueblo de Israel el gozo, su alegría, lo único que querían, y durante toda su vida lo único que ellos anhelaban y deseaban era volver a reconstruir el templo. El pueblo de Israel era un pueblo que amaba entrañablemente al Señor, luchaba por seguir las normas, las leyes que Moisés y los profetas les habían dado. Cuando son llevados a cautiverio, cuando son deportados a Babilonia, son esclavizados por siglos y siglos, estuvieron allí ellos y sus familias, murieron sin ver la liberación y oraban, y desde las tierras lejanas se encomendaban a Dios. Y ustedes saben algo de lo más bonito. Yo, cuando estaba leyendo toda la historia de Israel, cuando fueron deportados a Babilonia, los israelitas durante 3 veces al día, desde donde estaban en la esclavitud,
paraban lo que estaban haciendo y se hacían en dirección a donde estaba el templo en Jerusalén y se postraban para decirle: Señor, te adoramos desde donde estamos, y aunque no tenemos un templo porque ha sido destruido, desde aquí nosotros te adoramos. El pueblo de Israel, el pueblo judío, era un pueblo muy pero muy religioso, y para ellos su centralidad era el templo. Por eso cuando Jesucristo llegó a la tierra, todos recordarán que el templo era lo majestuoso y los judíos se enorgullecían de su templo. ¿Por qué? Porque el templo volvió a ser construido. Hoy vemos cómo Darío, el rey Darío, dice: yo ordeno y se cumple. Le damos permiso para que los israelitas vuelvan a construir su templo en donde fue destruido, y el pueblo de Israel se alegra con todo el corazón. Por eso el Salmo dice: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Y hoy en día, si lo vamos a trasladar como el mensaje para nosotros, entonces diríamos: en el evangelio de hoy el Señor nos dice: afuera están tu madre y tus hermanos, y el Señor dice: ustedes saben quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. En otras palabras, los que hacen la voluntad de mi Padre del cielo. Y todos sabemos que uno de los mandatos del Señor, cuando nosotros lo decimos en los mandatos nuestros y en la traducción nuestra, nosotros decimos: primero amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano y santificar las fiestas. En esos 3 mandatos se resume todo el amor que el ser humano tiene que tributarle a Dios, tiene que rendirle a Dios. Es el homenaje que le rendimos a Dios. ¿Por qué? Porque nos creó, porque nos hizo, porque nos regaló la existencia. Por eso es que cuando el Señor dice santificar las fiestas, o como nos va a decir la ley, la Torá, la ley de los judíos nos va a decir: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu mente, de tu espíritu, y guardarás el sábado como el día santo y sagrado del Señor, para que vayas al templo, para que me adores, para que estés allí y para que me rindas homenaje. Entonces, cuando yo estaba meditando en la palabra de Dios, de los que hacen la voluntad de Dios, diría yo: nos alegramos cuando llega el domingo y decimos: vamos a la casa del Señor. Tú te alegras cuando llega el domingo, no porque vas a descansar y es el día de descanso, ¿cierto? El fin de semana, pero te alegras tú porque vas a ir a la casa del Señor. Y hoy quisiera preguntarles a ustedes: cuando ustedes van para la iglesia, cuando yo voy para la iglesia, me alegro porque voy para la iglesia y me voy cantando, como dice el Salmo: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Cuando pensamos en el templo, todos nosotros ahora somos las nuevas tribus del Señor, que allí vamos cantando con gozo y con alegría porque vamos a la casa del Señor. Entonces, cuando yo estaba leyendo y analizando la palabra, decía yo: ¿cómo es mi disposición cuando yo voy para el templo del Señor? ¿Cómo es mi disposición cuando yo entro a la casa de Dios? ¿Saben algo? A veces es un irrespeto hoy en día con el templo del Señor, que fue lo mismo que el Señor le pasó cuando entró en el templo. ¿Se acuerdan todos ustedes que el Señor entra en el templo y en el templo habían cambistas de monedas, los que vendían las palomas, los que tenían los corderos y todas esas cosas? ¿Recuerdan qué hizo el Señor? Cogió y se enfureció y cogió un látigo y los sacó a todos corriendo y dijo: la casa de mi Padre es casa de oración, no es una cueva de bandidos, ni es una cueva para hacer todo lo que ustedes están haciendo. Y los sacó a todos corriendo del templo. Y saben una cosa que es tan triste hoy en día, que muchas personas ya hemos venido perdiendo el respeto por la casa del Señor, la alegría de ir a la casa del Señor. Ustedes saben, cuando yo me pongo a leer la historia de la iglesia y recuerdo, y yo alguna vez les compartí a ustedes, que al comienzo de la era católica no habían iglesias, las personas se reunían en casas, y cómo le agradecían al dueño de la casa por prestar su casa para poder hacer el culto a nuestro Dios. Y ellos se reunían en las casas, nos va a decir los Hechos de los Apóstoles, nos van a decir: se reunían para partir el pan y para recordar las enseñanzas de Cristo. Y no habían templos, y se reunían en las casas y anhelaban poder tener un templo donde adorar al Señor, pero no había. Entonces, como no había, ellos se reunían en casas y anhelaban. Ustedes saben, cuando en el siglo III,
cuando en el siglo III se permitió que la religión católica fuera la religión del imperio, siglo III, IV, y cuando Constantino dona ese primer edificio para la iglesia, que es la que conocemos hoy en día en Roma, la gran basílica de San Juan de Letrán, ustedes saben qué sintieron todos los primeros católicos creyentes después de haber sido perseguidos, asesinados, haber hecho mártires, todo el martirio por el que tuvieron que pasar cuando vieron el primer templo dedicado para nuestro Dios. Ustedes saben qué pasó. El pueblo lloraba. Dicen que cuando se abrió el templo, toda la multitud vino y se aglomeró alrededor del templo que fue dedicado para nuestro Dios y que fue entregado para nuestro Dios. Qué hermoso lo que los primeros católicos creyentes experimentaron con el templo. Y hoy digo yo, Dios mío, ojalá ustedes y yo volvamos a experimentar la alegría del templo de Dios. No es solamente por el lugar, ¿verdad? No es solamente las paredes y la belleza, es la disposición con la que yo voy al templo. Porque ¿de qué me sirve un lugar majestuoso si mi disposición no es una disposición buena? Por eso yo quisiera hoy volverles a recordar a todos ustedes la importancia de una linda veneración a las cosas sagradas y adoración a nuestro Dios, que va a habitar en los templos que son consagrados para Él. Ya lo vamos a ver aquí en la lectura de Esdras más adelante, cómo el mismo Señor se va a complacer cuando se le va a construir el templo. Por eso cuando el Señor se le construye un templo, Él se complace con la adoración que le rinde y le tributa el pueblo que Él se ha escogido. Ahora nosotros, el nuevo pueblo de Dios, las nuevas tribus del Señor que caminamos hacia el templo. Yo quisiera hoy decirles a ustedes la gran importancia, uno, de ir al templo. ¿Por qué? Porque es guardar el día sábado, como lo decían en la antigüedad y como lo decimos nosotros, guardamos el domingo porque es el día en que Cristo resucitó de entre los muertos. Todos debemos recordar que el Evangelio dice: y el primer día de la semana, cuando fueron las mujeres al sepulcro, encontraron la piedra movida y ya el cuerpo del Señor no estaba. Desde ese entonces, el primer día de la semana se convierte el día domingo, el día del Señor, el nuevo día de culto. Y los primeros católicos, los primeros creyentes, se reunían el primer día de la semana, el día domingo, para recordar las hazañas del Señor, sobre todo para recordar su resurrección. Y iban como con ese gozo y con esa alegría. No hay que ir muy lejos, no hay que devolvernos hace 2000 años, solamente tenemos que irnos hace unos 50, 60 años atrás. Nuestros abuelitos, abuelitas, ellos iban para la iglesia y se colocaban su mejor ropa, se colocaban sus mejores trajes, se iban perfumados. Hasta los campesinitos, yo no sé si yo les compartí a ustedes esto antes, pero yo nunca olvido a mi abuelita. Mi abuelita era una campesinita que siempre estaba con sus alpargatas, con su falda, con sus trencitas, con su chalecito. Era una campesinita de acá de Colombia y yo siempre la veía así. Y qué hermoso cuando llegaba el día domingo, mi abuelita se colocaba su faldita, se colocaba, en ese entonces las señoras se colocaban medias veladas. Las medias veladas eran unas medias que parecían como una malla, yo no sé qué era eso, era una cosa toda extraña, y se la colocaban en las piernas, se colocaban su faldita. Mi abuelita se colocaba una camisa blanca con un corbatincito, se pintaba un poquitico la carita, se soltaba sus trenzas, se veía muy hermosa. Y yo le decía: abuelita, ¿hoy por qué estás tan linda? Porque era un día especial. Y ella me decía: porque hoy es el día del Señor, hoy vamos para la iglesia. Qué lindo cuando las personas se arreglaban para el Señor. Qué lindo cuando las personas sabían que iban para el templo y iban con ese amor, con esa disposición, porque van a alabar al Señor. Mi abuelita nos hacía caminar. Nosotros caminábamos con mis tías, que más o menos son de mi edad, caminábamos todos juntos por varias horas. Nos tocaba caminar hasta la iglesia, y cuando entrábamos en la iglesia, lo primero que nuestra abuelita nos enseñó, creo que mi mamá también me lo enseñaba antes, fue a echarnos la bendición. Y decía mi abuela y mi mamá que echarse la bendición era saludar al Señor, decirle: Señor, aquí estoy en tu presencia, en el nombre del Padre y del Hijo. Y mi abuelita entraba, se ponía de rodillas, y yo la miraba y mi abuelita
abuelita empezaba a orar y yo no sabía qué era orar ni nada de eso, pero era su ejemplo, era lo que ella hacía para que yo también la imitara. Y nosotros de niños todos nos arrodillábamos y nos mirábamos y nosotros también movíamos la boca y no sabíamos nada, solo hacíamos así porque no sabíamos rezar, pero nos lo enseñaron. Y qué bonito la gente cuando lo hace así. ¿Cómo sería de lindo volver a recuperar esos valores? Que tú como mamá, que tú como papá te empieces a vestir lindo para ir a la iglesia el domingo, que te coloques tu mejor ropa, que no te vayas en sudadera para la iglesia, que no te vayas en chores para la iglesia, porque es domingo me voy en chores y en gorra para la iglesia. No, toda esa es la falta de respeto que hemos venido nosotros perdiendo con Dios. ¿Por qué? Porque no nos importa. Pónganse ustedes a pensar por un momento que a ti te dijeran: nos vamos a ir a visitar porque llegó el rey, o vamos a hablar de un presidente, ¿cierto? Vamos a hablar de cualquier presidente, vamos a hablar del presidente, el expresidente Álvaro Uribe, nos vamos a ir a ver al expresidente Álvaro Uribe. ¿Tú crees que si te van a decir te vas a encontrar y tienes un encuentro con el expresidente, tú te vas en una gorra y en una camiseta y en chores para ver al expresidente? No, si tú vas a entrar al Palacio de Justicia, al Palacio de Nariño, a la Casa Blanca, si tú vas a ir a donde vive el presidente, no, tú no te vas. Pero hay gente que se va a encontrar con no cualquier presidente, ni cualquier presidentucho, se va a encontrar con el Señor, con el Rey de Reyes, con Dios, y se van en sudadera, en chancletas. No, así no es. Por eso, aquellos que verdaderamente entienden lo que es el templo, y no solo lo que hay en el templo, sino quién está en el templo, con quién se van a encontrar, empezamos a tener una disposición. Por eso, cuando el Señor nos dice: no solamente oren cuando ustedes vayan a orar, sino antes de orar oren mientras están orando y oren después de orar, nos va a decir el Señor. Eso significa una preparación, una disposición y luego un fruto de la oración. Me preparo para ir a orar. Entonces, ¿cómo me preparo? Me preparo con alegría, con gozo. ¿Qué pasa en tu casa cuando vas a salir para la misa los domingos, por ejemplo? Se levantan todos, desayunan o no desayunan, se preparan, se alistan todos. De pronto, antes de salir de la casa, a la mamá o el papá dice: hagamos una oración para decirle: Señor, gracias porque hoy es domingo y vamos, Señor, todos para tu casa a bendecirte y alabarte. Y salen de la casa y muchas veces salimos corriendo que nos cogió la tarde y gritamos y nos insultamos y apúrese y peleamos para poder ir a la iglesia. Y llegamos a la iglesia agitados, completamente perdidos en la pelea. De pronto ya bravo el hijo con la mamá o con el esposo, con el papá, porque antes de llegar a la iglesia no nos disponemos y como sea nos vamos, y nos vamos así con lo que primero que encontramos, porque no hay una disposición. Hoy, cuando yo medito en esta palabra, me invita el Señor a reflexionar: ¿cómo es mi actitud cuando voy para el templo? ¿Me preparo para ir al templo? ¿Llego con la disposición? Hay otras personas que vienen totalmente dispersas, y ustedes saben hasta dónde es el colmo de los colmos, de todos los colmos que puedan existir en esta tierra, que hoy en día la gente entra a la iglesia, se sientan a hablar por celular. El irrespeto más grande delante de Dios es una persona que saca su celular en el templo y se pone a chatear. Si me lo preguntaran a mí, yo diría que es un pecado tan grave, tan grave, tan grave, que una persona que hace eso en la iglesia no podría recibir su Santa Comunión. ¿Por qué? Porque es un irrespeto con las cosas sagradas. Les quiero compartir que una vez el Padre Pío que lo celebramos, ¿verdad? Que es una fiesta bien linda la del Padre Pío. El Padre Pío un día estaba orando en el coro donde él se sentaba a orar, y resulta que estaba ahí orando y de pronto miró que al frente de la iglesia había un monje, era como un padre. Él desde arriba no alcanzaba bien quién estaba allá, se quedó mirando y de pronto el Padre Pío se bajó y se fue hasta el frente del altar y miró que había un monje y le dijo: Padre, ¿es usted? Y entonces el monje le dijo: no, querido Padre Pío, soy tal persona. Y le dijo: ¿y tú quién eres? Y le dijo: Padre, es que yo antes estuve aquí en este templo, pertenecía a esta comunidad y a mí me tocaba organizar el altar y mantener todo organizado y limpio, y resulta que yo lo hacía, pero cada vez que pasaba por enfrente del Señor, nunca hacía la venia para darle reverencia a mi Dios, y por eso me toca quedarme en el purgatorio. ¿Usted se imagina
Solo con hacer una venia le tocó a este muchacho quedarse en el purgatorio. Esta es una historia real del Padre Pío. Esta es una historia que el Padre Pío quedó escrita como una anécdota de las que tuvo el Padre Pío. El hombre le dice: el Señor me ha dado permiso de venir para que tú ofrezcas una misa por mí, para yo salir del purgatorio y poder entrar en el cielo. Y el Padre Pío le dijo: mañana en la mañana saldrás del purgatorio, porque voy a rezar por ti la Santa Misa mañana en la mañana. Después el Padre Pío se sintió mal y dijo que fuerte fui con él, debía haberle dicho: ya voy a celebrar la misa para sacarte del purgatorio. Eso lo va a contar el Padre Pío, pero la reflexión mía va hacia esto: si no hacer una pequeña venia, genuflexión, pasando enfrente del altar, usted se imagina lo que le va a pasar a un alma cuando parta de esta vida, que entra a la iglesia de cualquier manera, ya nos echan la bendición, entran a hablar por celular. ¿Ustedes quieren que les cuente uno del colmo que me pasó hace poco aquí en el templo? Un muchacho, un joven, 20 años, 22 años, en la iglesia, durante todo el comienzo de la misa, en el nombre del Padre, pidamos perdón, las lecturas hasta el Evangelio, comiendo, tomando yogur en la iglesia, lo puso encima ahí donde la gente se arrodilla, hablando y chateando por el celular, como si estuviera en la sala de su casa. Así es, a eso hemos llegado. Y adivinen de dónde viene todo esto. Todo esto proviene de lo que ellos ven en su casa. Si no les enseñaron un respeto, si no les enseñaron el respeto por las cosas santas, si desde que estaban pequeñitos sus papás nunca fueron a una iglesia, no les enseñaron a ser respetuosos, ¿qué podemos esperar? Por eso tenemos que volver a recuperar lo que hemos estado perdiendo. Y todo empieza por ti, por quien me estás escuchando, y por mí. Cuando tú vas para el templo, cuando tú entras, lo primero que haces, te arrodillas. Hay gente que te está viendo, y cuando una persona te ve a ti, que tú te arrodillas y que haces una venia, que te echas la bendición, que te acercas a la silla y te pones de rodillas a orar, una persona que de pronto no lo haga va a decir: qué lindo, esta persona de verdad vino a orar y yo no. Y míreme a mí cómo estoy. Qué bonito cuando empecemos a dar ejemplo, y más si tú tienes hijos y nietos y tú vienes con ellos y te miran, que ojalá te vean en el templo de Dios haciendo lo que tú tienes que hacer. Eso es hacer y cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que cumple la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no se puede simplemente cumplir por cualquier cosa. ¿Ustedes por qué creen que Jesucristo nuestro Señor, cuando vino a la tierra, por qué le dio tan duro a los fariseos? ¿Por qué los criticó y los severamente a ellos? Si iban al templo todo el tiempo. Todo el tiempo se la pasaban en el templo, hacían sus ayunos, hacían todo lo que les mandaba. ¿Por qué Jesús les dio tan duro a ellos? Porque hacían por hacer. Como muchos, voy a la iglesia por ir, me coloco cualquier ropa, no me peino, no me afeito. Hay gente que ni siquiera se cepilla la boca cuando va al templo, y cuando el Padre le va a dar la comunión, eso se convierte ahí, mejor dicho, en una cosa terrible y espantosísima. No, tenemos que aprender a quién es al que vamos a visitar, a quién es al que vamos a recibir. Usted se imagina recibir al Señor sin ni siquiera bañarse, sin haberse lavado los dientes, sin ir presentados para el Señor. Todo esto es una realidad. Todo esto es lo que está pasando, todo esto es lo que sucede. Y sin hablar de la disposición del corazón. Hay personas que pueden estar en la iglesia pensando en mil cosas, en una cosa, en la otra. O hay personas que llegan tardísimo a la iglesia y se acostumbran todos los días a llegar tarde a la misa, y llegan cuando ya se acabaron las lecturas, cuando ya el Padre, mire, he encontrado otros colmos, más colmos, el colmo de los colmos. Gente que llega al Padre Nuestro, a la misa así de tarde, y quieren pasar a recibir la comunión. Yo decía: Dios mío, esto no es un restaurante. El que va a la iglesia, ¿cuándo una persona puede recibir la comunión? Cuando llega temprano a la iglesia, escucha la palabra de Dios. Mínimo puede llegar tardecito un poquito, ojalá que nunca lleguemos tarde, pero si la persona no escucha la palabra de Dios ese día, no debería de recibir la comunión, porque se perdió toda la primera parte de la misa, que es cuando se pronuncia la palabra. Pero hay personas que llegan al final de la misa y quieren pasar a comulgar. Eso no se hace, eso es un pecado gravísimo. No se les olvide, la cena del Señor no es un restaurante, es una persona que prepara su alma, su corazón, que viene a la iglesia,
iglesia temprano, que se arrodilla, que ora, que escucha la palabra. Por eso la disposición es importante. Entonces, cuando tú vas a recibir a Cristo en la Santa Misa y durante toda la misa estuviste pensando por allá en los negocios, en la casa, en los problemas, no prestaste atención a nada, luego pasas a recibir lo que sea, lo masticas y te vas por ahí. Uno mira que hay gente que recibe la comunión y se paran por allá con la comunión así, mirando para un lado, mirando para el otro. Hay gente que no tiene absolutamente nada de la conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Qué se hace en el momento de la comunión? Tú recibes la comunión y te tienes que ir a arrodillar o a sentar en el puesto donde tú estás, si tienes puesto, y si no, pues vuelves a tu lugar, te quedas de pie, cierras tus ojos y ese es el momento de adoración al Señor. Ese no es el momento de pedirle nada. Otra cosa que les quiero enseñar hoy: las personas que comulgan, hay gente que recibe la comunión y hay gente que se van allá enfrente de una imagen de la Virgen o de Jesús, o se paran allá en un lado y se quedan allá mirando la imagen. No, señores, cuando una persona recibe la comunión, escúchenme, la conciencia, usted recibe la comunión, es recibir a Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. El Señor dijo: este pedazo de pan es mi cuerpo, este cáliz es mi sangre, que se convierten en el momento de la transubstanciación, cuando el Padre hace la oración. Y el Padre dijo, el mismo Señor en la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo. Lo que va a pasar ahorita en la misa. ¿Qué pasa ahí? La persona que recibe al Señor tiene que saber que está recibiendo a Dios en su alma. Esa persona se tiene que ir, se tiene que arrodillar y tiene que adorar al Señor. Te adoro, Señor, te alabo, Señor, te bendigo. Bendito sea, Señor, por entrar en mi alma, en mi corazón. Te alabo, Señor, te amo. Perdóname, Señor, por los momentos en que en estos días no he hecho lo que tengo que hacer, pero vine a alabarte, vine a bendecirte, vine a decirte que te amo. Es el momento de adoración, es el momento de alabanza. Hay una vidente que el Señor le permitió ver lo que pasa en la misa, creo que se llama Marta Rivas. El Señor a Marta Rivas un día le permitió que una persona iba delante de ella y ella iba detrás para recibir la comunión. La señora recibe la comunión, luego ella la recibe, las dos se vienen y se sientan, y le permitió Dios, por un motivo especial de él, escuchar lo que la señora estaba orando o diciendo en su mente en el momento en que había recibido la comunión. La señora del lado, ella abrió los ojos y se asustó un poco cuando empieza a escuchar que la señora como si estuviera hablando, pero no, estaba pensando y estaba diciendo: ay, Señor, es que tengo muchos problemas, es que mi hijo no sé qué, es que mi familia, y Señor, mira, es que no tenemos, es que tal cosa. Y el Señor le habla a Marta y le dice: ¿la escuchas? Y ella le dice: sí, Señor. Y le dice: ¿te das cuenta? Me acaba de recibir a mí, al Señor de señores, al Rey de reyes, que decidí quedarme en un pedazo de pan. Me recibe a mí, pero lo único que ha hecho es pedir y pedir y pedir, pero no me ha alabado y no me ha dicho: te bendigo, te adoro, te alabo. Este momento es para la adoración y es el momento en que lo tenemos que hacer. Por eso cuídate, cuida tu disposición cuando vayas a recibir la comunión. Prepárate para hacerlo, prepárate en tu casa antes de salir de tu casa, luego en la misa vive la misa, luego después de que salgas de misa sigue con la intención de dar frutos, de convertirte en una mejor persona. Eso es las lecturas de hoy. Las lecturas de hoy son tan profundas. Esto de qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, es decirle: Dios mío, tengo que hacerlo también. Yo también tengo que ir con gozo, con alegría a tu encuentro, a buscarte, a saber que sin ti, Señor, no puedo vivir, y por eso no me voy de cualquier manera, me voy de la mejor manera posible, encontrarme contigo, Señor. Hoy, mi familia querida, celebramos la vida de unos santos que se llaman San Cosme y Damián.
Estos santos son unos muchachos árabes que vivieron por allá en el siglo segundo, tercero, eran gemelos y fueron doctores, eran doctores. Estos muchachos, siendo árabes, se convierten al catolicismo, empiezan a vivir una fe muy linda y muy profunda con el Señor, empiezan a asistir a los encuentros eucarísticos que habían en ese entonces, comparten el pan de la palabra, el pan eucarístico, vivían una fe muy hermosa, muy linda, y se les llamaban los sin dinero, así les decían en ese entonces, los sin dinero, porque eran doctores médicos, y toda la gente que no tenía dinero los atendían y los trataban con cariño. Cuando una persona le decía no tengo dinero, ellos le decían no importa, nosotros tampoco, por eso siempre les decían los sin dinero, y les decían si no tienes dinero para pagar tu consulta, entonces nos puedes pagar de una manera. Y la gente le decía claro que sí, ¿cómo? Déjanos hablarte de Jesucristo nuestro Señor. ¡Qué maravilla! La historia de Cosme y Damián es una historia hermosísima, y antes de atender a la persona enferma les hablaban de Jesús. Yo imagino la persona estaba ahí, no sé, con dolor de estómago, muela, qué sé yo, lo que sea, y que la otra persona le diga ven que te voy a hablar de Jesucristo. Y miren que les cuento una cosa, muchas de las personas decían, apenas ellos empezaban a proclamar la palabra, a hablarles de Jesucristo, empezaban a sentir mejoría sin ni siquiera ellos tocarlos. Muchas personas fueron sanadas y liberadas de sus enfermedades antes de que ellos la chequearan. Historias como por ejemplo, traía un enorme dolor en la parte baja de mi estómago, y de pronto apenas tú abriste tu boca y empezaste a hablar de Jesucristo, solo con mencionar el nombre de Jesús se me ha ido el dolor. Y cosas así, montones de estas historias. Todo el mundo les consideraba que eran unos santos, los querían muchísimo, toda la gente los amaba. Como siempre, en esas eras primeras de la era católica cristiana, los emperadores romanos perseguían mucho a la iglesia, y vino una nueva persecución allá en el siglo segundo, tercero, y todos aquellos que proclamaran el nombre de Cristo, que hablaran de Él o que se reunieran en algún lugar para adorarlo, mandaron el edicto diciendo iban a morir. Fueron capturados los dos hermanos y comparecieron frente al gobernador y les dijeron si ustedes renuncian a su fe podrán vivir. Y ellos dijeron no podemos renunciar a nuestra fe, es lo más hermoso y lo más grande que tenemos. Qué lindo cómo hacían la voluntad de Dios antes que la suya. ¿Ustedes se imaginan preferir morir antes que decir que no creen en Cristo? Ojalá que cuando llegue el día domingo todos ustedes digan prefiero morirme antes que faltar a una misa un domingo, prefiero morirme antes que faltarte a ti, Señor, porque te amo con todo mi corazón. Es la historia de los mártires, y por eso a estos dos muchachos fueron sometidos a muchas torturas, pero ninguna tortura los tocaba, y entonces el gobernador se llenó de una rabia pero tremenda contra ellos, que pensaba que decían que eran unos hechiceros, porque primero les amarraron un poco de cadenas a los dos hermanos, cadenas pesadísimas, se los llevaron en un barco mar adentro y los botaron en el mar para que se hundieran con las cadenas. De pronto una ola gigantesca vieron que se vino y los sacó del agua y quedaron con vida a la orilla del agua. Quedaron todos estupefactos, y todos los que veían alababan a Dios, los que conocían, pero por supuesto las personas que cierran su corazón, así se les aparezca el mismo Jesús, no lo van a entender, como ese gobernador que no quiso entenderlo. Luego los mandaron a quemar y les prendieron una hoguera gigantesca, los pusieron en el centro, y cuando les prendieron fuego, todo se prendió alrededor, y me hice acordar como cuando Daniel fue arrojado también al pozo encendido y no le pasó nada, y los leones y no le pasó nada, a ellos también, y resulta que ellos no se quemaron, y los verdugos que los iban a quemar fueron los que se incendiaron y se quemaron para que se dieran cuenta de que sí había fuego y que era real, pero no les pasó nada. Entonces el gobernador, muy bravo, les mandó a cortar la cabeza, y de esa manera mueren estos dos grandes santos
que hicieron mucho bien y convirtieron a tantas personas al amor de Dios en esos siglos. Y son mencionados en la liturgia, en el canon romano que leemos aquí en la iglesia, siempre están sus nombres ahí mencionados cuando hay una celebración especial. Por eso hoy le pedimos a Cosme y a Damián, a la Virgencita Santísima y a todos los que estaban alrededor de Jesús, que hicieron su voluntad, que tú y yo aprendamos a hacer la voluntad del Señor también, empezando con lo mínimo: el respeto, el amor por el templo, por la Santa Eucaristía y por las cosas sagradas. Que nuestro buen Dios nos bendiga en este día y la misericordia del Señor descienda sobre todos nosotros. Amén, amén y amén. Siempre lo he sentido aquí adentro. Sin él mi corazón estaría incompleto. Él ha visto lo que nadie en mí jamás ha visto. Su amor se apoderó de mí, por eso vivo. Le pertenezco al que es grande y está en lo pequeño, al que todo lo ha creado bueno. Lo mío es suyo y lo suyo es mío. Le pertenezco. Le pertenezco. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros el pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor. Oremos, queridos hermanos y queridas hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al conmemorar la muerte preciosa de tus santos, te ofrecemos, Señor, el mismo sacrificio de la cruz, fundamento y modelo de todo martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por tu Hijo Jesucristo, porque la sangre de los gloriosos mártires San Cosme y Damián, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y con todos los santos, cantamos el himno de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, hosana,
cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Señor, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia y que oramos en esta Santa Eucaristía. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los santos y los mártires, San Cosme y Damián, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las recomendaciones del Señor a través de su palabra, que tener una linda disposición en el templo, de alegrarnos en el templo, de alegrarnos con el día del Señor, de alegrarnos al recibir la Santa Comunión, de alegrarnos con todos los misterios que el Señor nos ha revelado. Oremos llenos de alegría, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele, Señor, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. La paz de nuestro Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. En sus casitas, por favor, dense un gran abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Queridos hermanos y queridas hermanas, este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a este gran banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar y celebrar el gozo que me has dado. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Vas a comulgar espiritualmente alabando y bendiciendo a nuestro Señor, al que nos trae la alegría, al que le debemos cantar con gozo. Dice esto: hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, me has llenado de gozo. Vamos a cantarlo juntos, con mucha alegría, con todo el corazón. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, me has llenado de gozo, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, me has llenado de gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Contigo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Me has llenado de gozo. Oremos. Señor, conserva en nosotros tu gracia y el don que de ti hemos recibido en la fiesta de tus mártires Cosme y Damián. Sea para nosotros prenda de salvación
y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa celebración eucarística. Le pido a mi Señor Todopoderoso que juntos amemos la voluntad de Dios y que la hagamos y la pongamos en práctica cuando vamos al templo, cuando nos vamos a encontrar con Él. Que ese sea una de las grandes virtudes que logremos en la vida a través del conocimiento de la palabra del Señor. Un saludo muy especial para nuestros hermanos y hermanas del canal de TV Familia. Gracias a ustedes, los benefactores, por apoyar al canal, y gracias a los televidentes que nos dan permiso de entrar en sus casitas cada día para bendecirlos a través de la palabra, a través de la Santa Eucaristía. Y gracias porque a través de esto ustedes también apoyan y bendicen el canal de TV Familia. Los invitamos para que se suscriban al canal de YouTube. Los que se quieran inscribir nos buscan Misa Padre Chucho y ahí estamos todos los días con ustedes desde las 5 de la mañana. Pueden inscribirse a nuestro canal y le pueden ustedes enviar el link de la Santa Misa a todas las personas que ustedes quieran. Entonces los invitamos para que nos ayuden a evangelizar. Bueno, familia querida, esta semana seguimos con las fiestas de las personas, de los santos, que estamos celebrando. Vamos a recordar mañana a San Vicente de Paúl, el jueves a los mártires San Wenceslao, San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. El viernes es la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y el sábado celebraremos a San Jerónimo. Están todos invitados para que celebremos la vida de los santos que nos ayudan a nosotros a crecer cada vez más en nuestro amor por Dios. Gracias a todos nuevamente por estar aquí. Que Diosito los bendiga. Las personas que nos han pedido los rosaritos, los seguimos haciendo, estamos trabajando en ellos. Una señora me dijo en estos días: padre, se le ve muy rojo el dedo de tanto que está haciendo los rosarios. Y realmente pues no, porque yo sí los hago, pero los hago con una cosita, entonces pues no me molesta mucho, pero los hago, pero me toca hacerlos con calma, con tranquilidad, porque pues tengo muchas responsabilidades, pero los sigo haciendo. Cuando hagamos los de ustedes, los que los han pedido, nos comunicamos, se los enviamos con mucho cariño y con mucho amor. Así que tengan paciencia. No se les olvide que los rosarios que oramos los hacemos para ustedes, para la persona que lo mandó a hacer. Por eso cuando estoy rezando el rosario, lo estoy rezando por esa personita que Diosito me mandó para orar. Entonces rezo por sus necesidades, por sus problemas, por todo. Entonces los que quieran los rosaritos nos los pueden pedir, que con mucho gusto nosotros se los hacemos y se los vamos a enviar cuando Dios los haga. Entonces pueden pedirlos. Gracias de corazón, y ahora dispongámonos para recibir la santa bendición. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y me los acompañe siempre. Amén. Nuestra Santa Misa ha terminado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios, y por favor no olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho los queremos mucho, pero mucho, mucho, y por favor sean amables, sonrían y seamos felices. Así es. ¿Quién es la que avanza como la aurora? Temible como ejército en orden de batalla, brillante como el sol y como la luna, mostrando los caminos a su Hijo Jesús. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se exalta